Hola, hola, querido amigo, hermano. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Continuamos en esta jornada linda, rayados por su palabra, y hemos llegado al capítulo 7 del libro de Números. Vamos entonces a escoger algunos versículos para meditar en ellos y extraer lecciones para nuestra vida espiritual. Empezamos con una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu cuidado y porque podemos estudiar tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón. Satisface, querido Padre, las mayores necesidades de nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos entonces al capítulo 7 de Números y en este capítulo tenemos lecciones también importantes. Me hace recordar que en 1889, durante la construcción de la Torre Eiffel en París, muchos ciudadanos la rechazaron, la consideraban inútil y fea. Sin embargo, los obreros que aportaron su esfuerzo pieza por pieza lo hicieron con entrega, convencidos de que su trabajo tenía valor. Hoy la Torre Eiffel simboliza a la propia ciudad de París y es también un símbolo de unidad y de perseverancia en medio de las dificultades. En Números capítulo 7 hay una historia similar, porque cada tribu de Israel aportó con ofrendas voluntarias, más allá de lo que se les había pedido, generosamente y de manera voluntaria, las tribus de Israel ayudaron para el ceremonial del santuario. Vamos entonces, mis hermanos, a leer y entender este capítulo que nos relata cómo los príncipes de cada tribu trajeron ofrendas que constituían carros, bueyes, utensilios de oro y de plata, incienso, animales para holocausto, todo para que pudiese funcionar de la mejor manera el ceremonial del santuario. Vamos entonces, mis hermanos, al primer versículo que analizaremos, versículo 2, Números capítulo 7, versículo 2. Leo aquí, dice así la palabra de Dios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los registrados en el censo, se acercaron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y por cada uno un buey, y les trajeron delante y los ofrecieron delante del tabernáculo. Bien, vamos a ver, mis hermanos, aquí este momento emocionante, cómo empiezan. Aparentemente ellos se habían puesto de acuerdo, definitivamente se habían puesto de acuerdo, ¿no? Para poder llevar entre todos una ofrenda. Esos carros que estaban llevando iban a servir para poder trasladar los materiales del santuario, ¿no? Cuando el santuario iba de un lugar a otro, todos esos materiales de los que estaban hechos, las cortinas, los fundamentos, las estacas, todo aquello, y por supuesto los utensilios y los muebles del santuario tenía que ser trasladado. Entonces ellos dijeron, vamos a trasladar esto y vamos a necesitar carros. Y aportaron con 6 carros. Es decir, de cada tribu se juntaban 2 tribus y daban un carro. Total 6 carros. Pero cada tribu daba un buey. Como son 12 tribus, tenían 12 bueyes. Entonces, ahí ustedes pueden ver, los bueyes eran para jalar los carros. Es decir, es como si en nuestro tiempo hubiese una donación de camiones, ¿no? Cada tribu dio un camión. En ese tiempo, pues eran carros más bueyes que tiraban para llevar y trasladar todo el material del santuario. Eso fue una donación voluntaria. Eso es interesante, ¿no? Porque se ve que todas estas tribus en ese momento estaban atentos a las necesidades de la iglesia, a las necesidades del santuario, santuarios en aquel tiempo. Y entonces vieron, a ver, vamos a trasladar, pero ¿de qué manera se va a trasladar? ¿Cómo podremos hacer mejor ese trabajo? Me imagino una cantidad de reuniones hasta que llegan a la conclusión. Vamos a hacer que entre cada tribu nos unimos dos, damos un carro y cada tribu da un buey y ahí está cada carro tirado por 2 bueyes y así tenemos 6 carros para trasladar el material del santuario. Entonces ellos lo llevaron a la votación, imagino, dijeron, va, estamos de acuerdo y se presentaron con esta preciosa ofrenda. ¿Qué es lo importante que podemos ver acá? Bueno, la unidad.
la unidad porque trajeron ofrendas similares y para hacer eso necesitaban reuniones, necesitaban estar de acuerdo, actuar en armonía. Qué precioso, mis hermanos. Es cuando la iglesia actúa en armonía. Pero no solamente cuando hablamos de la iglesia, podemos hablar, por ejemplo, del trabajo. Qué precioso es cuando dentro de un equipo de trabajo todos están aportando felices y sin duda las cosas van mejor cuando trabajamos en armonía. O en la familia, cuando padres e hijos viven en armonía, viven en paz, viven en amor. Sin duda es algo que trae mucha fortaleza al corazón, un fundamento emocional muy importante para cada miembro de la familia. Otra lección importante es la importancia del ejemplo en el liderazgo. ¿Quiénes fueron los que llevaron adelante esta propuesta? Pues dice ahí la palabra los líderes de las casas paternas, las cabezas, los líderes. Ellos se juntaron y dijeron, vamos a dar una ofrenda. Y quiere decir entonces que el verdadero liderazgo es aquel que lidera con el ejemplo. El verdadero líder no es aquel que dice vayan, sino es aquel que dice vayamos. No es el que dice hagan, sino es que dice hagamos. Y él es el primero en poder hacer las diferentes actividades, ¿no? El ejemplo. Los grandes ejércitos del mundo siempre han tenido generales que han ido al frente de la batalla. Recordamos, por ejemplo, a Alejandro el Grande, cuando en las diferentes guerras que tuvieron que enfrentar contra los persas, ejército grande, poderoso, era Alejandro el que en un momento él sale al frente y intenta incluso él mismo ir contra el rey opositor, ¿no? Es decir, estaba al frente de la batalla. Por lo tanto, sus soldados lo seguían, los soldados lo amaban, y es uno de los más grandes generales de toda la historia. De la misma manera, en los diferentes ámbitos en los que estamos, el líder es aquel que da el ejemplo, es aquel que va adelante. Los líderes espirituales también deben ser los primeros en mostrar entrega en la obra misionera, en mostrar compromiso con las cosas de Dios, los primeros en hacer las cosas. Y de esta manera se anima para que el pueblo pueda también realizar. Recordemos, mis hermanos, el ejemplo influye mucho más que las palabras. Un solo ejemplo habla mucho más fuerte que 1000 discursos. El ejemplo es clave dentro del liderazgo y la posición de liderazgo la tenemos en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el papá es un líder de la familia. El director del colegio es un líder en su institución. Un empresario es un líder en aquella empresa. Tenemos posiciones de liderazgo. eh, y en esa posición de liderazgo, este ejemplo que nos da la Biblia es que el primero debe ser el líder. El primero en llegar puntual, el líder. El primero en cumplir las responsabilidades, el líder. Y de esa manera motiva a su equipo y sin duda vamos a tener mejores resultados. Elena de White dice lo siguiente: la influencia de los padres como ejemplo es más poderosa que todas sus palabras de instrucción. El ejemplo siempre es más persuasivo, más poderoso que todas las palabras y los lindos discursos, ¿no? Que uno pueda dar. Vamos entonces, mis hermanos, a un siguiente versículo. Lo tenemos, el versículo 10. Leo la palabra de Dios. Aquí dice lo siguiente: los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. O sea, aquellos que salieron al frente fueron los príncipes, los líderes, para dar su ofrenda delante del altar. Cada uno de los líderes, incluso Dios le dice a Abraham que no se ha entregado todo en un solo día, que cada príncipe entregue, cada día entregue su ofrenda especial, ¿no? Había ofrendas de paz, había ofrendas de holocausto, habían ofrendas de expiación, ¿no? Y entonces cada líder tenía que llevar, el líder de la casa paterna, los príncipes, ¿no? El día que el altar fue ungido. Es decir, había una ceremonia de ungimiento. Esa ceremonia de ungimiento daba el punto de partida a las ceremonias dentro de la, dentro del santuario. Así que ese día del ungimiento trajeron su ofrenda delante del altar. Así que, mis hermanos, el altar también representa
a nuestro Señor Jesucristo. Y así que Cristo merece lo mejor de nuestra entrega. Y las mejores ofrendas fueron llevadas por los príncipes de las casas paternas. Porque cuando uno piensa en todo lo que hace Dios por nuestra vida, la respuesta natural del hombre es la adoración. Y una parte muy importante de la adoración es la ofrenda, es la entrega de nuestro ser, pero la entrega de nuestro donativo. No vayamos con las manos vacías al templo del Señor. No vayamos con el corazón vacío, pero tampoco vayamos con las manos vacías. El corazón que está lleno de la presencia de Dios, sin duda, dará origen a una persona llena con las manos dispuestas a entregar la ofrenda. Recordemos, mis queridos hermanos, que todo proviene de Dios, que incluso tu vida, si en este momento estás vivo, es por la gracia de Dios. Si tienes una familia, es por la gracia de Dios. Si tienes un trabajo, es por la gracia de Dios. Si puedes trabajar, es porque Dios te dio tiempo, te dio mente, te dio habilidades, te dio inteligencia, te dio talentos para hacer el trabajo que tú tienes. Imagínate qué hubiese pasado si por alguna razón no tuvieses la inteligencia que tienes o no tienes las habilidades que tienes, no podrías entonces trabajar. Todo proviene de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos responder con adoración al gran Dios del cielo, responder con nuestra entrega y con nuestra ofrenda. Lleva tu ofrenda delante del altar del Señor. Que la ofrenda sea realmente un momento de adoración, no un momento incómodo en el que dice, uy, caramba, otra vez siempre están pidiendo dinero en esta iglesia. ¿Ah? Solamente les interesa el dinero. En realidad, mi querido hermano, si nosotros analizamos la palabra de Dios, las ofrendas fueron voluntarias porque nacieron del corazón. Incluso hasta la ciencia nos dice que la gratitud y los donativos voluntarios generan mayor bienestar emocional. Aquellas personas que están ayudando continuamente a buenas causas, a buenas obras, se sienten más llenas espiritualmente. Y ese es un premio mucho mayor que aquello que la persona puede estar entregando el dinero. No hay dinero del mundo que pueda retribuir un bienestar espiritual, la paz que uno puede tener, la alegría, la satisfacción. Son eh, eh, recompensas espirituales por la generosidad. Y la primera generosidad debe ser con nuestro Dios en su iglesia, en su templo, por todas las bendiciones que Él nos da. Mira lo que dice Elena de White. El altar representa a Cristo, dice ella, y todo sacrificio hecho en ese altar debe señalar hacia Él. Entonces, si estamos viendo ahora el altar, es, bueno, la presencia de Dios en el templo. Así que cuando se predica, cuando se comparte la palabra de Dios desde el templo, significa que ese es el lugar donde nosotros debemos llevar nuestros donativos, nuestras ofrendas en gratitud a nuestro Dios. Vamos ahora, mis hermanos, en el versículo 11. Dice lo siguiente versículo nada más. Y Jehová dijo a Moisés, presentarán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Ahí estaban todos allí y el Señor le dice que no haya todos juntos que no traigan la ofrenda, ¿no? Sino que haya orden y entonces que cada día uno de los príncipes entregue su ofrenda. Y así lo hicieron. Ahora, si nosotros examinamos las ofrendas, vamos a encontrar que todos hicieron la misma ofrenda. Cada príncipe hizo la misma ofrenda. Entonces, vamos a decirlo una sola vez porque cada uno ofreció lo mismo. Así que son 12 ofrendas que contenían exactamente los mismos artículos. Por ejemplo, el versículo 13 dice, su ofrenda fue un plato de 130 ciclos de peso, un plato de plata. ¿m? 130 ciclos equivale más o menos a 1,5 kilos. O sea, era un plato que pesaba aproximadamente 1,5 kilos. Además de eso, cada uno ofreció un jarro de plata de 70 ciclos. Bueno, 70 ciclos aproximadamente serían unos 700 gramos, ¿no? 700, 800 gramos, casi, ¿no? Casi llegando al kilo. Ese sería el jarro. Y dentro del jarro tenían que estar llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. La flor de harina es la primera
la harina que ha sido molida por primera vez, ¿no? El flor, lo mejor de esa harina, entonces era llevado, la flor de harina. ¿Ah? Entonces, cuchara de oro de 10 ciclos. Entonces podemos entender que sería más o menos unos 110 gramos que pesaba esa cuchara de oro, llena de incienso. El incienso era un preparado especial con resina de árboles, ¿no? De 4 materiales esenciales que permitían que cuando se quemaba hubiese un aroma especial, ¿no? Un aroma relajante dentro del santuario. Así que llevaron también incienso. ¿Mm? Y además también cada uno llevó un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un macho cabrío, y para la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón. Pero todos llevaron exactamente lo mismo, ¿no? Todos llevaron. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Dios valora el orden. Y Dios valora la igualdad en el servicio, ¿no? No es que porque una persona tenga mejor posición social, Dios la mira con mejores ojos, no. Es la disposición del corazón, mi hermano. Es el corazón entregado a Dios, la sinceridad de nuestra entrega, lo que Dios observa. Puede ser que la ofrenda no sea tan grande en el monto pecuniario económico de esa ofrenda. Sin embargo, el corazón es lo que Dios examina al momento de ver a un adorador. ¿Mm? El Señor, más que la ofrenda, mira al ofrendante. Así, mi querido hermano, ¿no? Qué preciosa esta lección de ser generosos, de ser agradecidos, de tener un espíritu de adoración y de reverencia y de reconocimiento que tenemos un Dios tremendo que nos da la vida, un Dios por el cual nosotros existimos, por el cual tenemos todo lo que tenemos. Gracias, Señor. Y lo mostramos en esta ofrenda y lo hacemos en orden y lo hacemos en igualdad. Dice la palabra que ninguno debe considerarse superior a los demás. Así que todos somos adoradores. En la casa del Señor se terminaron allí quién es el presidente, quién es el empresario, quién es el profesional, quién es el médico, quién es el abogado, hasta quién es el pastor, ¿no? Porque todos somos ovejas delante de Jesús. Todos somos ovejas. Tú eres una oveja, yo soy una oveja. Y todos queremos ser guiados por el gran pastor de esta iglesia que es el Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, al último versículo que encontramos allí en el versículo 89. El último versículo de este capítulo dice lo siguiente. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, así hablaba con él. Dios hablaba directamente con Moisés en el lugar santísimo. El arca del pacto era como un baúl. Y la tapa del arca del pacto era lo que se conocía como el propiciatorio, ¿no? Era dentro del baúl, pues estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón, estaba el maná, una porción del maná, y luego la tapa era el propiciatorio que tenía los querubines, y esta arca de la alianza representaba la presencia de Dios, el trono de Dios. Y entonces es en ese lugar cuando dice aquí que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión. Quiere decir que Moisés tenía acceso al lugar santísimo y allí escuchaba la palabra de Dios. Es decir, la adoración tiene ese ingrediente de comunión directa con Dios. Cuando vamos a la iglesia y el pastor abre la Biblia, por favor, no creas que es palabra del pastor, es palabra de Dios, porque está abriendo la Biblia, ¿no? A menos que el pastor no abra la Biblia. Tristemente, puede darse el caso, y yo he conocido casos en que a veces en ese momento especial, cuando el pueblo está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, no se le da la palabra de Dios. Y a veces es una conexión con una colección de anécdotas, a veces es un momento de entretenimiento, pero no es una expresión de la palabra de Dios. Es en ese momento cuando la palabra de Dios tiene que expresarse. Así como Moisés se presentaba en el tabernáculo de reunión para escuchar la palabra de Dios, los adoradores vienen cada sábado para escuchar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios es la que nosotros como pastores
tenemos que entregar al pueblo. Qué gran responsabilidad. Querido hermano, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que podamos siempre ser agradecidos a Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos y también estar dispuestos siempre, como Moisés, a ir al tabernáculo para escuchar la palabra de Dios.